Pedimos por la salud de Clementina, en acción de gracias por los 93 años de María. Pedimos a Jesús por nuestra comunidad, por la salud de Andrea, Fabio y Franco, por Benjamín, Miguel, Ángel y Abel, por la salud de Teresa, por Julio y Blanca, al Sagrado Corazón de Jesús, por una intención particular, a María Auxiliadora, por una intención también particular. Pedimos por la salud de Aurelia, que recemos todos porque está un poquito, tiene que atenderse bastante, ¿verdad? Y por todos los que estamos presentes y también por todos los que no han podido venir por distintos motivos, nos unimos en la oración. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Como cada tarde nos encontramos con el Señor, queremos que Él sea siempre el que alimente, el que dé sentido a nuestra vida. Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la fuerza, la gracia y la paz que vienen de Dios estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante del Señor nos reconocemos pecadores, necesitados de conversión y pedimos perdón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Dios, que es rico en amor y en misericordia, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el cuarto año, en el quinto mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia. Los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías
en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo, en presencia de todo el pueblo: así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: ve a decirle a Ananías, así habla el Señor, tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Enséñame tus mandamientos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes. Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Solo necesitó de los 5 panes y los 2 pescados que los discípulos le ofrecieron. El Señor, con lo poco que le ofrecemos, es capaz de hacer grandes cosas. Y el texto del Evangelio dice: después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Que no se quedaran contemplando satisfechos lo que Jesús había hecho, que había alimentado a la multitud. Y que tampoco se creyeran tan importantes o que buscaran ser aplaudidos por lo que Jesús había hecho. Los obligó a que cruzaran a la otra orilla. Y él sube a la montaña a orar. Siempre en los momentos más importantes de Jesús, los más decisivos, en donde toma decisiones importantes, o en momentos de agradecimiento, el Señor se aparta de todo, de todos, para orar, para estar a solas con el Padre. Gran enseñanza para nosotros: orar en todo momento, en momentos de alegría, en momentos de dolor, en momentos de decisiones importantes, en la vida cotidiana, estar a solas con el Señor, lejos de todo y de todos, con el Señor. Y los discípulos iban ya en la barca que estaba sacudida por las olas y por el viento. Y dice el texto del Evangelio que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. El Hijo de Dios tiene dominio sobre la naturaleza. Y los discípulos se asustaron
Es un fantasma, dijeron. Lo confundieron con un fantasma y se pusieron a gritar. El miedo que siempre asalta a la vida de los cristianos, a todo hombre. El miedo ante lo desconocido, el miedo a lo que pueda pasar, el miedo ante la vida, el miedo ante los demás. Tenemos miedo. La sociedad del miedo. Y el Señor invita a la confianza, que es la actitud opuesta a la del miedo. El miedo nos alerta, pero que no nos paralice, que nos lleve a la confianza en el Señor. Tranquilícense, soy yo, no teman. Solo el Señor le trae calma y le trae paz a la vida. Tranquilícense, soy yo, no teman. Y Pedro, siempre impulsivo, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. También él quería probar cómo sería caminar sobre el agua. Quiere ir al encuentro del Señor. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro baja y comienza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, en vez de mantener los ojos en el Señor, fijos en Él, comenzó a fijarse en la violencia del viento. Tuvo miedo. Vio cómo empezaba a hundirse. En vez de mantener los ojos fijos en el Señor, comenzó a mirar alrededor lo que pasaba, lo que estaba haciendo, y tuvo miedo. No fue valiente. No tuvo coraje. Y allí grita, Señor, sálvame. Y allí está el gesto mayor del hombre. Pedirle a Jesús que lo salve. Señor, sálvame. Sálvame de mis dudas, sálvame de mi dolor, sálvame de mi angustia, sálvame de una vida perdida, sálvame de una vida sin sentido. Señor, sálvame. El grito, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Señor, sálvame. Y el Señor lo sostuvo. Este gesto del Señor que levanta, que toma. Cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento de la vida que el Señor lo ha salvado, nos ha sostenido. El Señor que nos sostiene siempre cuando nos hundimos en la vida. Y nos rescata y nos salva. Por eso que Jesús es el Salvador. Nos salva de una vida sin sentido, de una vida aburrida, triste, de una vida centrada solo en nosotros. Nos salva de una vida así. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos nosotros también, que no siempre confiamos, que a veces ponemos obstáculos a la gracia, que no lo dejamos actuar al Señor en nosotros y dudamos, porque pensamos que a veces nosotros tenemos la razón, o que sabemos mejor que Dios lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y el Señor que nos invita a no ser hombres de poca fe, sino de mucha fe, que confían, que se entregan, que le dicen al Señor, Señor, sálvame. Yo necesito de ti y necesito que me salves cada día, incluso que me salves de mí mismo, de mis gustos, de mis caprichos, que me salves incluso de mí mismo. Señor, sálvame. Tener esta actitud de humildad ante el Señor y pedirle a Él que sea mi Salvador. Necesito de ti, necesito cada día que tú me salves. Y allí, cuando subieron a la barca, el viento se calmó. El Señor trae la calma, siempre. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay alegría, cuando hay esperanza, cuando hay capacidad de seguir adelante a pesar de dolores y de sufrimientos, allí está el Señor actuando. Él calma vientos y temporales, Él calma tempestades, Él le trae paz a la vida y al corazón. Así es nuestro Dios, así es Jesucristo.
Llegan, antes de llegar, se postran. Este gesto de adoración, uno se postra solo ante Dios, en pie ante los demás y postrado de rodillas ante el Señor. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocen como el Hijo del Padre. Un gesto de adoración. Siempre adorar al Señor. Siempre. En cualquier momento y situación de la vida, tú eres el Hijo de Dios. En ti he puesto mi confianza. Solo tú me puedes salvar. Por eso te adoro. Me pongo de rodillas ante ti y confío en ti. Llegan, van a Genezaret y continúa la obra del Señor de dar vida, de sanar y de curar. Hoy el Señor en esta tarde también viene a nuestro encuentro y nos invita a renovar la fe, a confiar en Él, a poner de nuevo nuestra vida en sus manos, a que realmente lo adoremos y lo reconozcamos como nuestro Salvador. Señor, sálvame. Que podamos decirle al Señor que nos salve cuando nos perdemos, cuando nos desorientamos, cuando andamos tristes, cuando nos falta confianza, cuando perdemos la alegría y la ilusión. Señor, sálvame. Pidámosle al Señor que Él sea siempre el Salvador de nuestra vida, que podamos confiar siempre en Él. Como Pedro, levanto mis manos y mi corazón hacia ti. Señor, sálvame. Agarra fuerte mi mano en la noche, cuando me veo perdido y desamparado con el agua hasta el cuello. Señor, como Pedro, pongo en ti mi confianza. Solo así podré caminar en medio de las dificultades sin que nada ni nadie pueda hundirme. Cuando estoy con el Señor, nada ni nadie nos puede hundir. Pidámosle al Señor que Él nos renueve en la fe, que podamos confiar siempre en Él. Que así sea. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que nunca se canse de trabajar por el reino de Dios y se alegre con la experiencia de su amor, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los dirigentes de los países y por sus habitantes, para que entre todos se trabaje en el desarrollo de la humanidad, de la paz, la justicia y la concordia, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos, los que carecen de trabajo, casa, alimento, para que encuentren esa mano tendida que les ayude a suavizar su situación, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que nos hemos reunido hoy aquí, para que sepamos hacer buen uso de los bienes de Dios que Dios nos regala cada día y los repartamos con mayor generosidad, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por cada uno de nosotros, para que renovemos nuestra confianza en el Señor, para que siempre descubramos en Jesús al Salvador de nuestras vidas, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que a través de los miedos que muchas veces vivimos, podamos dar testimonio de la confianza en el Señor, que es el único capaz de cambiar nuestras vidas, de llenarnos de alegría y de esperanza, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el fin de esta pandemia, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por las intenciones del Santo Padre y del Papa Francisco, oremos.
Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Padre, estas intenciones que hoy te presentamos, renueva nuestra vida con tu presencia resucitada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento mientras nos ofrecemos al Señor a través del pan. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él anidarán. Es también como la levadura que toma en sus manos la mujer y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer. Recen, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, aquí está el Señor Jesús que acompaña, que alimenta nuestras vidas con su presencia. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Arturo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí entre nosotros está el Señor Jesús. Él sigue tendiéndonos su mano. Él nos invita a confiar en Él para que nada ni nadie nos hunda. Pidámosle al Señor que sea siempre el Salvador de nuestras vidas. Rezamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí entre nosotros está el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Él viene siempre a nuestro encuentro y nos tiende su mano. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a compartir la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos bajo el amparo y el cuidado de nuestra Madre, la Virgen María. Ella también nos enseñe a confiar siempre, en todo momento y circunstancia, en su Hijo Jesucristo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso en el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y con la fuerza que nos da la fe, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. María de la